Bueno, estamos acá con Rubén Marone, de la Comisión Directiva de Nexo Asociación Civil, para que nos cuente un poquito de qué se trata Nexo Asociación Civil, esta organización con la cual trabajamos hace muchos años desde el INVIRS. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros en este día tan importante, ¿sí? Así que Sí. nos gustaría que nos contaras un poquito de qué se trata Nexo Asociación Civil, cuáles son los pilares de su trabajo, cómo se creó, bueno, lo que te parezca interesante que la comunidad conozca de ustedes. Bueno, buenos días y bueno, un poco la breve historia te voy a hacer de la asociación, que en realidad está completa en la página web si la quieren ver. Nosotros, la asociación comenzó, bueno, yo no estaba en esos momentos, en el año 1994, y surgió como en realidad como un canal de comunicación para la comunidad, para las minorías sexuales en particular y para la comunidad gay, editando una revista que era la NX, Periodismo Gay para Todos. Y conjuntamente con eso, por esos años justamente comenzó a impactar muchísimo el VIH en Buenos Aires, en Argentina, y la revista después como que impactó muchísimo la situación, entonces comenzaron a aparecer otras partes de Nexo, no solamente la edición de la revista, sino que después empezó a aparecer la parte de grupos para personas viviendo con VIH, surgió el banco de medicamentos antirretrovirales para cuando las personas no podían conseguir los medicamentos en otros momentos que era mucho más grave que la situación en donde no se consiguen los medicamentos. Y después, además, en la comisión directiva, esto se podía viabilizar por Nexo, porque en la comisión directiva estaban Carlos Méndez, Ricardo Duranti y Sergio Maulen, hasta hace poco actual fue director de la Dirección Nacional de SIDA, y ellos como que empezaron a recibir ellos se hicieron cargo de una demanda muy importante, y Mario Chamorro, que es asistente social, y ellos empezaron a recibir toda una demanda que tenía que ver con qué pasaba con el VIH. No había materiales de prevención, por ejemplo, no había mucho trabajo sobre comunidad en ese momento, y ellos comienzan, por un lado empiezan a hacer los grupos para personas viviendo con VIH, se arma toda la área de psicología para sostener a las personas cuando recibían su diagnóstico, probablemente cuando ya se acercaba el momento de la muerte inclusive, y familiares también. Y después después Sergio, en particular, se abre como un espacio de consulta para médicos, para pacientes, ¿no? Porque en esos momentos la situación, bueno, uno cuando piensa que hace 40 años de esto me parece mentira, pero en realidad antes la situación era que los médicos daban 35 pastillas cada 12 horas, por ejemplo, que la gente, no sé, tomaban 35 pastillas de acetate por día en una de esas, que no sé, se exponían un poco al sol y se les quemaba la piel directamente, bueno. Entonces un poco lo que hacía Sergio en ese momento, Sergio Maulen, era como las personas confiaban, digamos, en las personas de la organización de Nexo como para decidir qué hacer con sus tratamientos, si continuarlos, si cambiarlos, y se trabajaba mucho en ese momento, algo que ahora ya no está tan problematizado, como la relación de los médicos-pacientes, que los pacientes puedan hablar con los médicos y les puedan explicar sus situaciones particulares.
Y por otro lado, la parte de Ricardo Duranti, por ejemplo, y sobre todo en la parte de salud mental, lo que empezaron a trabajar en ese momento fue cómo emitir mensajes de prevención. Y en ese momento también surge, la revista empieza a hacer una tirada gratuita de un dossier de información, que salió por muchos años también, donde se respondían preguntas de, bueno, ¿qué hago para limpiar los consoladores, por ejemplo? ¿Cómo comparto? ¿Cómo no comparto? ¿Qué pasa con las drogas, por ejemplo? Y la medicación antirretroviral. ¿Qué pasa con todo esto, digamos, ¿no? Por ahí, por esos años, yo más o menos yo empecé a estar en Nexo en el año 99, y en ese momento ya se empezaba a desarrollar la parte de VIH, y ahí, obviamente en ese momento yo ni sabía todo lo que iba a ocurrir después, yo vine solamente a hacer la encuesta para la gente que se viene a testar y a armar más o menos cómo iban a ser las entrevistas de prevención. Y en ese momento surge el centro de testeo, digamos que fue una de las cosas que continúan hasta hoy en día, como el banco de medicamentos, el área de salud mental, el área de infectología también. Y eso es como, digamos, en Nexo tiene una situación que básicamente siempre vamos, como tenemos mucho contacto con gente todo el tiempo, vamos cambiando mucho en función de lo que va pidiendo la gente. Entonces, en algún momento nos piden más diagnósticos, en algún momento nos piden, bueno, diagnósticos siempre nos piden, digamos, en algún momento se pide más atención, en otro momento se pide más acompañamiento, bueno, siempre vamos tratando de modificarnos en función de eso, con las posibilidades que tenemos, por supuesto, y con los tiempos que se pueden manejar en una institución, ¿no? Eso es como, digamos, la presentación más de Nexo. Bien, ¿y qué podés contarnos actualmente? ¿Qué es lo que ustedes están realizando en materia de VIH? ¿Cómo ves la situación de la población de hombres que tienen sexo con hombres que ustedes manejan en relación con el VIH? Bueno, desde que comienza el centro de testeo, desde el año 2000, nosotros empezamos a trabajar conjuntamente siempre con el INVIRS. Siempre es como, digamos, como que ha sido una alianza con Mercedes Weisenbacher, con María Ávila, con vos, con Horacio Salomón, por supuesto. Siempre ha sido una alianza, no sé, irrompible, digamos, en algún punto, porque trabajar con el INVIR siempre nos ha garantizado la calidad del trabajo del centro de testeo, calidad en lo que trabajamos aquí, cuando atendemos a la gente, y además cuando en la precisión para dar los diagnósticos de VIH, ¿no? El diagnóstico de VIH no es solamente usted, sino que se necesitan otras pruebas más, y análisis de esas pruebas particulares, y bueno, el INVIR siempre nos ha, bueno, ex CNRS, nos ha facilitado y hemos realizado muchas colaboraciones conjuntas, lo seguimos haciendo, y con ellos fuimos desarrollando, en realidad el centro de testeo también se arma no solamente para atender la demanda de diagnosticar a las personas, que en esos momentos no había centros de testeo, tienes que ir a un infectólogo en un hospital, y conjuntamente con nosotros surgen los centros de testeo del Ciudad de Buenos Aires, también, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con quien también tenemos una alianza de trabajo desde 20 años ya, ¿no? En ambos casos. Y, y con ellos, o sea, como el grupo de estas personas, lo que hicimos fue comenzar a recolectar y tener información sobre VIH. Yo creo que una de las cosas más importantes que siempre resalto que hacemos con el INVIS y con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es esta posibilidad de tener información actualizada de cómo está la situación de la epidemia en nuestra población, ¿sí? También hemos hecho colaboraciones con otras organizaciones como las trabajadoras sexuales, por ejemplo, AMAR, y con ATA, sobre todo, también hemos trabajado codo a codo hasta que las chicas de ATA, con nuestra colaboración y la gobernación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ustedes, lograron armar su propio centro de testeo para ser atendidas por pares también. Y a lo largo de estos años hemos realizado anualmente la información del dato de prevalencia y de incidencia de VIH, o las estimaciones en todo caso, algunas veces no se puede hacer incidencia, pero sí la estimación, y en general hicimos, sobre todo con el INVIRS, varios trabajos de investigación. Tenemos, bueno, bueno, vos sos la autora del primer trabajo de prevalencia, de la primera información de prevalencia que existe en Argentina, la hicimos en conjunto con el INVIRS, y fue el primer dato que se pudo arrojar sobre todo sobre Ciudad de Buenos Aires y los primeros cordones del gobierno de la provincia de Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?
bueno, a través de los años hicimos varias investigaciones, como para nombrarte alguna, histórica, bueno, siempre fue con alianzas con otras, con algunas financiadoras, a veces fue con el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, otras veces, varias veces nos asociamos con, en proyectos con el Instituto de Salud de Estados Unidos y el HIV Center de Nueva York, y con ello hicimos, por ejemplo, un estudio que fue la mejor estimación de incidencia que tuvimos y de prevalencia, que fue el estudio LINCS, en donde tuvimos la posibilidad de tener un muestreo muy bueno de la población, no solamente la gente que quería testearse, sino que nosotros pudimos elegir a quién incluir en el estudio. Bueno, tanto en las publicaciones como en la página web de Nexo están los detalles de estos estudios, como para entrar en detalle. Y después tenemos, bueno, a partir de ahí, bueno, pudimos hacer las primeras estimaciones reales, digamos, de lo que era la prevalencia y la incidencia. Y después hemos hecho esos estudios sobre la combinación entre sexo y alcohol, que no había, en Argentina no teníamos ninguna información acerca de qué pasaba con sexo, alcohol y los sitios donde se tenía sexo también. Y creo, me estoy olvidando alguna por ahí seguramente importante. Bueno, ¿Cómo sí. pensás que estos estudios de investigación que hicimos en conjunto desde el ámbito académico y obviamente a la par con ustedes, que siempre han sido imprescindibles, por supuesto, para hacer este tipo de trabajos, la colaboración entre la organización de la sociedad civil y la academia, eso es fundamental resaltar? ¿Cómo pensás que estos trabajos, los resultados de estos trabajos impactaron en la respuesta, digamos, que se da al HIV en esta comunidad? ¿Pensás que tuvieron algún impacto? ¿Cómo ves que estos trabajos sirvieron o no para tomar medidas en particular en esta población? Bueno, el impacto fue, creo yo, que es en muchísimas áreas. Para mencionar las más importantes, el primero fue tener información real sobre la situación y saber en dónde estamos parados. Y a través de los años, por ejemplo, otro impacto que ha tenido es poder entender cómo ha ido cambiando la epidemia en función de facilitar el test, por ejemplo, en función de que la gente no solamente conozca su diagnóstico, sino facilitar la entrada al tratamiento, por ejemplo, es otro de los temas que impactó muchísimo también, porque las personas que se hacen el test en 15 días, a diferencia de lo que pasaba en otros lugares o en un hospital o en un sistema de salud privado, que tarda mucho más tiempo, las personas que vienen al centro de testeo, gracias al INVIR también, en 15 días tienen completado su diagnóstico y ya se puede saber si pueden iniciar un tratamiento o no. Bueno, en este momento está aconsejado iniciar el tratamiento lo antes posible, por ejemplo. También una información que ha permitido ver a través de los años es que cómo ha cambiado cómo se redujo la transmisión del VIH en los últimos años, y ha cambiado, por ejemplo, el uso del preservativo, por ejemplo, que a través de los años ha disminuido significativamente, lo vemos en los estudios o sea, todos estos estudios nos permiten ver esto, por ejemplo, que se trabajó mucho en el uso de preservativo, se llegó a un punto muy alto de uso de preservativo y que actualmente se redujo. Y también vemos que también al mejorar tanto los diagnósticos, una cosa que pudimos inferir también era porque si la gente no usaba tanto preservativo, que pasaba que no había tanta infección, que se reducía inclusive la transmisión. Sí. Lo que vimos también es que esto viene acompañado de los últimos años, la información que tenemos la confirmación que tenemos acerca de la intransmisibilidad del virus en función de la indetectabilidad de las personas. Entonces, eso nos dio otra pauta de poder trabajar cada vez más en que las personas accedan a su tratamiento lo más rápido posible, que sean adherentes a su tratamiento lo más rápido posible, cosa que en el término de 6 meses, esa persona ya, entre 6 meses, un año, esa persona ya no transmite el virus, use o no preservativo, digamos, ¿no? Sí, los resultados, digamos, que hemos tenido en conjunto a lo largo de los años, en los valores de prevalencia, especialmente en los últimos años, han demostrado que, en línea con lo que ha pasado en otros países, al aumentar digamos, el tratamiento antirretroviral, al cada vez haber más personas que están diagnosticadas y que están bajo tratamiento antirretroviral, la posibilidad de transmitir a otros disminuye y eso se ha visto
en una caída de los nuevos diagnósticos en esta población, en particular en este centro de testeo. Hubo un estudio, sí, me había olvidado de un estudio particular que hicimos con el INVIRS y, bueno, en ese momento CNRC, que fue un estudio cohorte que hicimos durante 18 meses, el seguimiento que es un estudio muy importante para nosotros, bueno, para el INVIRS también, por supuesto, donde hicimos el seguimiento de 300, un poco más de 300 personas a lo largo de 18 meses, donde los pudimos ver cada 6 meses, conocer sus comportamientos, analizar qué les había pasado en los casos de personas que habían adquirido el VIH en ese término de tiempo. Y sobre todo fue un estudio muy importante para nosotros porque, y para el INVIRS también, porque pudimos demostrar primero la capacidad para dar respuesta a las necesidades de estas personas a lo largo del tiempo, por un lado, y por otro lado porque pudimos sostener todo hay que sostener un grupo de 300 y pico de personas viniendo cada 6 meses, y pudimos sostener lo cual nos dio la información de que, bueno, que en algún punto estábamos trabajando bien, seguramente en algunos aspectos, sobre todo en el tema de retención y de comunicación con la gente, ¿no? Y de satisfacer sus necesidades, ¿no? Bien, Rubén, bueno, te agradezco mucho que nos cuentes la experiencia conjunta, que esto pueda llegar a toda la comunidad. Si querés decirnos algunas palabras finales con respecto a la organización, a tu mirada con respecto al HIV hoy en día en esta comunidad. Bueno, mi visión de futuro realmente es ha cambiado con los años. En algún momento fue muy negativa y por eso fue que también empecé a trabajar mucho en el tema del VIH. Y con los años ha cambiado y ahora digamos como que realmente hay, en estos 30 años, 35 años de existencia del VIH ha cambiado tanto y hay tantas herramientas hoy en día para la lucha o para la prevención y para el bienestar de las personas que realmente hoy no, es más allá de la existencia o que si algún día se descubre alguna vacuna o no, el tema es que realmente hoy por hoy uno ve tratamientos que realmente sirven, que no le hacen tanto daño a las personas, que si bien tienen algunos efectos colaterales, por supuesto, pero uno también está pudiendo ver que hay una reducción en la transmisión del virus, entonces como que uno dice, bueno, todo lo que hemos hecho, bueno, hemos entregado preservativos, seguimos entregando preservativos también, uno dice, bueno, todos estos esfuerzos, creo que la evaluación que hacemos todas las organizaciones es esta, ¿no? Cada organización ha trabajado en algún punto particular que ha podido desarrollar y que todos estos esfuerzos conjuntos que han ido hacia diferentes objetivos han logrado que algo hemos logrado, digamos, ¿no? De poder mejorar bastante la situación, ¿no? De esto, porque es lo que venimos observando, no es que yo lo sienta, no es un sentimiento, sino que es un hecho, que la prevalencia de los inicios de la epidemia fue del 13%, recuerdo, 13,8%, creo que tuvimos un número, después tuvimos un número más alto que fue del 22%, un número estimado, y actualmente el número está en 8% aproximadamente, 8-9% en los últimos estudios que hemos hecho, con lo cual se ve una baja significativa de la transmisión. Entonces eso como que es como una visión un poco alentadora, si bien la enfermedad sigue existiendo, como que el panorama es un poco más alentador, ¿no? Hacia el futuro. Así es. Bueno, Rubén, muchas gracias por la posibilidad de compartir la experiencia desde Nexo en relación con el INVIRS. Muchas gracias por los años compartidos de trabajo en colaboración y el aprendizaje mutuo. ¿Sí? ¿Qué hemos tenido? Así es. Bueno, muchas gracias, Rubén. Bueno, gracias a ustedes. Un beso.